Hola, nos visita hoy Diego Santoyo. Diego es un joven que participó en la cohorte 2018 del programa World Science Scholar, que reúne a los estudiantes 1 en 1 millón, a los más talentosos a nivel internacional en matemáticas, y que Diego pudo representar dignamente a los jóvenes de México y de América Latina. Bienvenido, Diego, un gusto saludarte. No, muchas gracias por la invitación, Luis. Muy bien, muy orgullosos de que pudiste participar en ese lugar tan exigente para los estudiantes. Platícame un poco para saber quién eres tú. Cuando eras niño, ¿en qué momento tú viste que matemáticas, ciencias, eran cosas que te interesaban? Pues, ¿qué te digo? O sea, matemáticas quizá nunca fue gran interés, pero desde chico yo me di cuenta que eran fáciles, eran cómodas para mí, en cualquier nivel que estuviéramos hablando. Y ciencia, yo creo que hacia los 6, 7 años me empezó a gustar revistas de divulgación que empecé a leer por ahí. Ya cuando apareció YouTube más en forma y sobre todo el YouTube divulgativo, me metí mucho a leer de eso, cada vez temas un poquito más avanzados. Y pues terminé decidiendo qué era lo que me quería dedicar. ¿Hubo algún maestro o algún familiar que te inspirara hacia las ciencias, hacia las matemáticas? Déjame pensar. Yo creo que familiar no, porque no, mi familia no está muy encaminada hacia ese sentido. Aunque me apoyaron mucho en mis decisiones, nunca me inclinaron hacia un camino, pero quizá profesor de ciencias en secundaria, el profesor que me dio biología y química, me metió mucho en ese sentido, era muy apasionado de su trabajo, le gustaba mucho enseñar. Y igual física, quizá al principio física no era tanto, yo estaba como con un panorama muy en general, pero cuando llegué a la preparatoria, y mi primer profesor de física era malísimo, o sea, era pésimo el señor, pero me di cuenta de que justamente eso faltaba, o sea, faltaba gente que le gustara y que supiera enseñar apropiadamente, y quizá fue un estímulo distinto, pero que sí me motivó mucho a querer esforzarme para mejorar eso. Sí, pero sí veo yo que hubo docentes que te despertaron, que quizás la pasión con la que lo vivían te motivaron, pero probablemente era una semilla que ya venía en ti. O sea, tú descubriste la ciencia leyendo, viendo cosas, Sí. supongo que yendo a un planetario, y entonces de pronto descubrías cosas que te estimulaban el aprender, ¿no? Sí, completamente. En todo este desarrollo, ¿podrías platicar algunos científicos, matemáticos que te hayan transmitido algo que te haya impactado, que te haya movido? Claro, pues supongo que cuando a todo mundo le hacen esta pregunta, pues te dicen Einstein, o ya más recientemente pues Elon Musk, o alguna situación así. La verdad es que yo hace algún tiempo leí acerca de un científico americano que se llamaba Richard Feynman. Él era un genio en su época, él era una persona sumamente brillante que acabó el doctorado a los 25, 26 años, una cosa así, se metió a ser profesor directamente. Y siempre lo caracterizó una forma de trabajar muy distinta. Él no le gustaba aprender y memorizar todo lo que venía en clases, sino que él repasaba los temas por su parte, encontraba maneras nuevas, novedosas, distintas de analizar los problemas y aplicaba sus nuevas metodologías a la resolución de problemas que ya existían. Claro que evidentemente tuvo que aprender la terminología oficial o formal en algún momento de su vida, pero inclusive a la fecha se utilizan para enseñar ciertos temas de física cuántica, según yo, unos diagramas que llevan su nombre, que pueden ser confusos, pero ya que te los explican, son una manera muy sintética y muy útil de utilizar conceptos. Y yo creo que a mí me gustaba eso de él, que no necesitó que alguien le enseñara y lo llevara paso a pasito por todo el camino, sino que él encontró su propio camino y él encontró la manera de aprender y sobre todo después de enseñar de una mejor manera inclusive de la que ya se acostumbraba. Ok, entiendo entonces que lo de World Science Scholar en realidad ya era parte de un camino, de una vocación que has decidido. ¿Qué estás estudiando ahora? Yo ahorita estoy estudiando la licenciatura en física. En física Así en es. la UNAM. En la UNAM, así es. La UNAM. ¿Y qué es lo que quieres llegar a ser? Por ejemplo,
Cuando ves estas series de Cosmos, de Carl Sagan, sí, o Mikio Kaku, sí, hablando sobre los futuros, el futuro de la humanidad hacia el universo, ¿tú sí te ves en eso? Al principio sí. O sea, sigue estando en mí el interés profundo de estudiar astrofísica, de estudiar cómo se mueven los planetas, cómo se desarrollan las estrellas, las galaxias, cómo el universo llegó a ser lo que es ahorita, toda esa clase de cuestiones, la verdad es que me interesan mucho, pero quizá también en algún momento me gustaría dar un enfoque más práctico y dedicarme a algo que quizá caería en el área de una ingeniería en aeroespacial o ciencia de cohetes, para no solo quedarme en aprender acerca de los planetas, sino ir a los planetas, investigar, aprender, obtener nuevas cosas, sobre todo porque yo creo que el futuro de la humanidad nos va a orillar eventualmente a salir, aunque sea parcialmente, de aquí. Bueno, Mikio Kaku habla de eso, y habla de, o sea, quizás lo que tú estás diciendo es que a ti te interesa la teoría, pero lo que más te importa es cómo esa teoría se convierte en acciones concretas para, por ejemplo, terraformar Marte, salir hacia los exoplanetas algún día, etcétera. Sí. ¿Tú conoces la historia de científicos mexicanos? Platicaba yo el otro día con un físico que me decía que astrofísicos mexicanos no hay muchos, pero los que hay son de muy alto perfil, es gente a nivel internacional muy reconocida. ¿Tú tienes alguna referencia de alguno de ellos? No, caray, sí me hace falta conocer más gente que esté donde yo quiero estar. Bueno, pues yo creo que está el INAO en Puebla, Guillermo Haro, Okay, toda esta gente que ha hecho mucho por la astronomía. claro. Resumiendo, en esta etapa de tu vida, entonces, ¿la ciencia qué significa para ti? Caray, qué pregunta más compleja. No sé, yo creo que casi significa mi vida, te lo podría decir así, porque con el paso de los años me he dado cuenta que todo se puede explicar, o casi todo se puede explicar desde un panorama científico, y la curiosidad y las ganas de entender y de ver cosas que los demás no ven, no entienden, y poder proyectar eso, poder hacer que el conocimiento rinda frutos, es algo muy importante para mí. Yo creo que ahí es donde vendría a estar la ciencia jugando un papel muy, muy importante, porque sin una sistematización de cómo producimos el conocimiento, no podríamos ordenarlo, y si no tenemos orden, no podemos aprovecharlo eficientemente. Fíjate, y esto es importante, qué bueno que tú decides optar por la ciencia, pero de acuerdo a los estudios de la prueba PISA, okay, que hace la OCDE, el mexicano, en términos de una escala de 0 a 6, sí, el mexicano de 15 años consistentemente está entre el nivel 0 y 1, que significa que en tres habilidades. En lectura, no tiene comprensión lectora, no entiende lo que lee. Okay. En matemáticas, sabe operaciones básicas, okay, o sea, multiplicar, sumar, dividir, párale. Y en ciencia, sabe qué es ciencia, pero no sabe qué es un proyecto científico. Okay. Entonces, tú te estás dedicando a algo a lo que el mexicano no se dedica, a lo que sí, no hemos formado mexicanos. ¿Qué sientes que se necesita para que haya más ciencia en el país, para que haya más tecnología? Por un lado, pues sí es necesario incentivar más la divulgación científica, que es un acercamiento muy amigable en la mayoría de ocasiones y muy, muy directo, muy sencillo a los temas científicos de más alto calibre en el mundo hoy en día. Yo creo que de unos años para acá ha habido mucho incentivo en ese sentido, ha habido, se pone más atención a divulgar la ciencia. Y eso es muy bueno, pero yo creo que lo que falta es que quizá como sociedad en general reenfoquemos un poquito, porque nuestra sociedad está tan acostumbrada a los trabajos típicos, está tan acostumbrada a un medio simple de vivir. No tenemos una mentalidad de quiero más que los otros, quiero superarme. Tenemos la mentalidad de apenas con lo que alcance y ya, no me quiero complicar la vida. Y tenemos que generar más en los niños, sobre todo en los niños, yo siento yo que son los que eventualmente se pueden dedicar a eso. Yo creo que sí tenemos que meterles más en la cabeza la idea de que puedes aspirar a más de lo que
de lo que la gente te va a decir de que eres capaz. Tú puedes apuntarle tan lejos como quieras, que llegues o no llegues, ya el futuro lo decidirá, pero si no lo intentas para empezar, evidentemente no vas a llegar a ningún lado. Eso es inspirador. Y fíjate, yo te hago la pregunta de México porque eres mexicano, pero el ILSE es una entidad de espíritu latinoamericano. Entonces, pero es probable que la historia de México se repita mayormente en América Latina de bajo rendimiento en ciencias, en matemáticas, en lectura. Entonces, ¿qué pensarías tú para América Latina que se requiere para que empiece a explotar la ciencia y la tecnología? Además de esto que dices, ¿tú pensarías que el que América Latina colabore entre sí podría ser una alternativa para que hagamos más ciencia, para que se hable de desarrollos tecnológicos que surjan de nuestra región? Sí, completamente. La cooperación entre países es algo que ha destacado a las grandes potencias que han desarrollado los mejores proyectos en ciencia y tecnología. La colaboración es crucial ya desde hace muchos años que se sabe que los trabajos en equipo pues rinden mucho mejor, y me encantaría ver en algún momento una colaboración entre los países de Latinoamérica para crear nueva ciencia, porque si algo somos buenos los latinoamericanos, creo yo, somos muy creativos, tenemos muchas ideas y tenemos a reventar la cabeza de cosas nuevas, encontramos maneras de solucionar problemas que no sabíamos ni que existían. Y si ponemos eso a la práctica y con la mentalidad que te digo que podría ser más inspiradora para las nuevas generaciones, yo creo que sí podemos lograr cosas sorprendentes, podemos hacer que tenga incluso renombre en toda Latinoamérica, pero sí hace falta, quizá ya metiéndome en una materia que no domino mucho, pero que los gobiernos, sobre todo, entiendan que la ciencia es el parteaguas desde donde su sociedad va a crecer, desde donde su sociedad va a florecer. Porque si te enfocas en lo que ya tienes, no estás pensando en que en un futuro puede que ya no tengas eso, y si lo explotas en exageración, en demasía, después ya no vas a tener algo con qué trabajar. Y si América Latina diera ese salto de dejar de pensar en las energías que aún funcionan pero que pronto se van a quedar obsoletas y empezar a invertir en producción de nuevo conocimiento, podríamos estar a la alza, podríamos estar hasta arriba de todos. Y ser competitivos, porque probablemente las naciones que no sean competitivas, que no sepan, por ejemplo, pues cada vez se van a necesitar menos albañiles para hacer obra dura, porque ya son robots los que hacen eso. Entonces necesitas sociedad que compita en el desarrollo tecnológico. Entonces eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, necesitamos sociedades que compitan en el entorno global, ¿no? Claro. Bueno, y tú participaste en el World Science Scholar para ir empezando a cerrar esta plática tú y yo. Claro. World Science Scholar, ¿qué es? Platica un poquito, muy someramente, ¿qué fue? Te voy a pedir que invites a los jóvenes de México y de América Latina para aplicar a esta beca. Claro. Pues quizá no beca realmente, pero hasta donde yo pude experimentarlo, el World Science Scholars es una iniciativa que lo que quería era para muchachos que se sentían insatisfechos con lo que les enseñaban en la escuela, situación en la que yo me encontré mucho tiempo, que tuvieran, o sea, que se expusieran a proyectos de verdad, a investigadores de verdad, a ciencia de verdad. Era una invitación para que las mentes brillantes que tuvieran conocimiento de la iniciativa se metieran y a partir de eso pudieran estudiar, digamos que con un poquito más de complejidad, las cosas que les gustaban y que les interesaban. Yo quise tomar más cursos, pero el tiempo quizá no me dejó. Pero hubo cursos de astrobiología, hubo cursos de neurociencias, de astrofísica hacia secas, hubo de matemáticas aplicadas, y eran cosas que no se te pasan por aquí, que te pueden dar en la escuela, porque el plan de estudios quizá está pensado para que la mayoría lo entienda y a la mayoría para un promedio, ¿no? Sí, exacto, pero el World Science Scholar está pensado para que si a ti te gusta más, si a ti te gusta indagar más, que te metas y que tengas la posibilidad de aprender más de algo que sí te puede enriquecer mucho, de algo que
que te va a llenar más la cabeza de información nueva. El World Science Scholar está hecho para buscar a los jóvenes 1 en 1.000.000, aquellos que son particularmente talentosos, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo en mi generación había muchachos de 13, 14 años que ya habían dado pláticas TED, que ya habían sido colaboradores para escribir libros científicos de muy, muy alto nivel, que ya habían dado conferencias aquí y allá, y eran la crema innata de las mentes jóvenes de Estados Unidos, de Canadá, de India y de China, me parece que estábamos. ¿Y tú cómo te sentías ahí? Por momentos sí me sentía muy, muy abrumado de yo qué estoy haciendo aquí, o sea, yo me sentía normal e incluso disminuido, pero cuando empiezas a entrar a los pequeños debates que se organizan, cuando te das cuenta de que tú tienes mucho que aportar a esos proyectos, la gente conversa contigo, te pide tu opinión, y es una dinámica padrísima que difícilmente se experimenta en el día a día, sobre todo, al menos en mi experiencia personal aquí en México, no se presta mucho porque la gente quiere hablar de las cosas que entiende y que conoce, quizá de deportes, quizá a veces de política, quizá de lo que sea que entendamos nosotros, pero la gente no entiende y no conoce de ciencia. Tú podías entrar a las discusiones más a profundidad sobre ciencia con todos estos jóvenes. Sí, completamente, y eso fue de lo que más me llevé de esa experiencia, poder convivir con gente que compartía mis intereses, que compartía esa gratificación que tienes por obtener nuevo conocimiento y en buena parte por crearlo, inclusive, porque también la iniciativa te permite colaborar en los proyectos actuales de ciertos científicos. Me acuerdo que una doctora en neurociencias, disculpa, tenía un proyecto que en lo que consistía era en hacer líquidos cerebros de ciertos seres vivos para analizar más a fondo y con mejor detalle sus estructuras neuronales. Y a los muchachos se les invitaba a conseguir su propio material, hacer su sopa de cerebro, como ellos le decían, y hacer sus propias muestras y sus propios análisis. Y yo creo que eso es algo que, al menos en mi vida, yo pude experimentar en un laboratorio escolar. Ok. Te llevó a conocer fronteras, dónde está la frontera del conocimiento de los jóvenes. Sí. Descubriste que tu talento no le pedía nada a los jóvenes de Estados Unidos particularmente. Claro. ¿Y tú ves ese talento en nuestras sociedades latinoamericanas? Sí, la verdad es que yo sí lo veo, pero quizá con el enfoque incorrecto. Toda la vida nos han dicho que la inteligencia es que tienes que ser bueno para los números, es que tienes que ser el mejor de tu clase. No necesariamente. Yo conozco gente muy, muy, muy inteligente, más inteligente que yo inclusive, y que tenía calificaciones entre regulares y hasta bajas, pero que eran genios para otras cosas, que tenían una mente súper creativa, que tenían la cabeza llena de ideas nuevas, como decía antes, y que sin problemas podrían hacerle competencia, incluso en ciertos aspectos, ganarle a otros países, porque nuestra mente no es rígida, nuestra mente es flexible, es novedosa, le gusta aventurarse, le gusta entender nuevas experiencias. Así somos los latinoamericanos, tenemos ganas de vivir más y eso es un elemento muy importante de lo que yo creo que la gente de World Science Scholar, sobre todo la que es de los países europeos o estadounidenses o incluso países asiáticos como India y China, se pueden beneficiar mucho de esa nueva perspectiva. No, pues me parece estupendo. El talento, por lo tanto, el talento está en todos lados. El talento existe en cualquier lugar y muchas veces ni siquiera el mismo joven talentoso lo sabe. Completamente de acuerdo. La única manera de descubrirlo es participando en este tipo de eventos. Entonces, a mí me gustaría que hicieras una invitación a los jóvenes que quieran participar, que están entre 13 y 18 años, que es el rango de World Science Scholar. ¿Qué te parece que les haces una invitación para la cohorte del año 2020? Claro, con muchísimo gusto. Pues si a ti te interesan los temas de ciencia, si simplemente te interesa aprender cosas nuevas, si sientes que a veces la escuela se vuelve aburrida porque no te enseñan tanto como podrías aprender o que te gustaría aprender, aplícate. Solicita tu entrada a World Science Scholars. Yo estoy seguro de que si tienes lo que acabo de decir, o inclusive solamente muchas ganas de aprender y de conocer, es el lugar perfecto para ti. Igual como puede ser una feria de ciencias, una olimpiada de matemáticas, o sea, todos estos eventos que te sacan del aula
Claro. O sea, porque obviamente está hecho para jóvenes de secundaria y prepa, el World Science Scholar, pero también las ferias de ciencias. Entonces, todo lo que te saque del salón de clases y que te lleve a este tipo de eventos, un evento de robótica, etcétera, Sí, claro. son buenas oportunidades. Sí, completamente. Aprovechen el internet. Si se ponen a buscar ferias, congresos, digo, ya cuando están más avanzados, seminarios, pero todo lo que puedan encontrar, si buscas cerca de mi zona, vas a ver que hay calendarios y hay eventos por todas partes, incluso muy cerca de ti, estoy segurísimo, que te van a enseñar mucho y que te van a dar una experiencia de diversión y de enriquecimiento que probablemente no encuentres en ninguna otra parte. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para terminar, Diego? Pues quizás solamente el pequeño detalle de hay que quitarnos de encima este miedo de que los americanos lo pueden todo, que los europeos son igual muy intelectuales. Hay que quitarnos de la cabeza estos conceptos y sobre todo la idea de que el latinoamericano y en particular el mexicano no puede. No pienses que no puedes porque ahí ya perdiste. Imagínate logrando todo lo que quieres, imagínate logrando vencer cualquier obstáculo que se te presente y si de verdad lo crees, lo vas a hacer. Muchas veces se dice cuando algo es que no es difícil, dices, no te preocupes, no es rocket science. Y yo creo que aquí podemos decir, no te preocupes, sí es rocket science, pero probablemente sí puedes con ello, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Diego, y pues mucho éxito, y ojalá te veamos como uno de los astrofísicos que descubran muchos exoplanetas. Estoy seguro que vas a servir como un ejemplo, como un incentivo para jóvenes de América Latina para participar en el World Science Scholar, y estoy cierto que pues estamos agradecidos, y este es tu espacio, Diego. Muchas gracias a ti por haberme recibido, Luis. ILSE, innovamos para el conocimiento.